Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo ciclo internacional de conferencias jurídicas. En el día de la fecha tenemos a la doctora Susana Monti, que ella nos va a estar hablando de lo que es el crowdfunding, que seguramente lo estoy diciendo mal, y el lavado de activos. Este ciclo de conferencias es organizado gracias a la participación de Lumen Gentium de Perú, la Barra Latinoamericana de México con delegación en Perú, el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana de Perú, que es quien va a estar entregando la certificación internacional, y Abogacía Litigante Unida, que es a la que estoy representando yo. Mi nombre es Cecilia González Schumann, de acá de Córdoba, Argentina. Bienvenida, Susana, y te cedo la palabra. Hola Cecilia, mucho gusto, qué honor estar hoy presente en este programa donde se unen grandes instituciones, ¿no? Y esto que nosotros tratamos de hacer desde hace unos años, que también tiene que ver con Internet y todo, de unir a la abogacía, ¿no? De los distintos países, en los distintos puntos, también eso es lo que fagocitamos. Así que bueno, muchísimas gracias Lumen Gentium, muchísimas gracias a la Barra, muchísimas gracias también a la Liga, bueno, a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Si te parece que comenzamos, ¿no? No sé si alguna... Sí, sí, yo puedo iniciar, ya está compartido porque puedes compartir pantalla. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema nuevo y la verdad que muy lindo, porque es un tema que, si bien no es, digamos, a ver si ahí se comparte bien, no es un tema de ayer, ni, digamos, de hace 2 años, sino que ya es un método que se viene relacionando. Claro está que el crowdfunding es un tema que tiene que ver con este financiamiento. ¿Qué pasa con esos proyectos donde no tenemos financiamiento de los sistemas que nosotros conocemos, los bancos, y buscamos de alguna forma obtener algún tipo de financiación? Entonces, ¿qué hacemos? Y vamos a la casa del tío, vamos a la casa de la abuela, a ver quién nos puede financiar. Algún agente financiero, bueno, y ahí empiezan ciertas cuestiones en las cuales hay mucho vacío legal. Y en la Argentina aparece en la ley de emprendedores un incipiente crowdfunding que vamos a ver ahora, y vamos a tener también cierta normativa que va a estar relacionada, por ejemplo, con la Comisión Nacional de Valores, también con el Banco Central. Vamos a ver también obligaciones de información, vamos a ver qué elementos tienen. Es decir, es una fuente de financiamiento. Por eso, hoy, luego de la pandemia, luego de la creciente aparición de la fintech, todas esas billeteras digitales, todo eso que tiene que ver a cuestiones de justamente también las monedas electrónicas, es como que estamos en constante movimiento. En Argentina ni que hablar, porque han modificado un montón de normas, ha aparecido la ley base que está en discusión, se ha modificado la ley de lavado de activos, en el orden internacional también. Y acá subyace un tema que, como abogada especialista en derecho tributario, siempre, como las cuestiones de género que son transversales, bueno, el delito transnacional y el lavado de activos es algo que en forma horizontal siempre va a pasar por donde esté el dinero, buscando a ver dónde están esos capitales y qué pasa con esos capitales que vienen al mercado, ¿no es cierto?, o a los lugares, a blanquearse de alguna manera o aparecer como lícitos cuando su origen no lo son. Y por eso este tema, si bien, dado que todavía es muy desconocido en lo general de la sociedad, que es esto del crowdfunding, que a veces no sabemos ni cómo se dice crowdfunding, bueno, la verdad es que
su origen tiene que ver con la idea de un paraguas que capta todas esas gotitas, ¿no? De dinero, pequeños aportes, y de alguna manera logramos ese objetivo que es ese desarrollo de nuestro proyecto. Bueno, para continuar, vamos a ver entonces qué es el crowdfunding, qué es el lavado de activos, y vamos a ver una conclusión para tenue, ¿no? Porque son temas como para dar más que en 20 minutos en materias largas, porque ya el crowdfunding de por sí es complejo. Bueno, como sabemos, la Organización Internacional, la Comisión Nacional de Valores en orden internacional, que por sus siglas se conoce como IOSCO, a mí me causa gracia porque también parece kiosco, ¿no? Yo siempre soy asociativa, ¿qué? Bueno, ¿a qué nos hace relacionar? Bueno, dice, en realidad cuando hablamos de crowdfunding o paraguas hablamos del uso de pequeñas cantidades de dinero obtenidas de un amplio número de personas, organizaciones, ¿para qué? Para financiar un proyecto de negocio, un préstamo personal u otras necesidades a través de ¿qué? De una plataforma web. Ojo con esto, porque esto nos va a dar muchos parámetros, y hace ya tiempo que venimos trabajando también en el orden internacional con esto que decíamos recién de las fintech y esas plataformas web y esos regímenes de control y esa seguridad que nos da, habiendo tantos delitos. Hoy estaba mirando que decían no hagan compras por Marketplace, porque la verdad es que creo que ayer mataron a un chico que iba a vender su moto, le pegaron un tiro en las piernas y aparte se quedaron con el dinero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Conocemos al que está del otro lado? ¿Conocemos estas plataformas web? ¿Qué seguridad nos dan? Entonces ahí empiezan un montón de preguntas. Entonces cuando hablamos de crowd, hablamos de multitud o grupo, y funding de financiación. En la Argentina, esto ya en el año 2017, ya aparece. ¿Y dónde aparece esto? Y aparece justamente en la ley de financiación de emprendedores, que más que financiación tiene que ver con los proyectos de estos emprendedores. Y vemos también que existe ya una resolución, la Resolución General 717 del año 2017, de la Comisión Nacional de Valores, que regula esto de el crowdfunding. Bueno, ¿cómo nace el crowdfunding? Nosotros dijimos que no es una creación nuestra, claro, esto ya hace muchos años existe en Estados Unidos y en un montón de lugares del mundo, muchos países, Alemania, en todos. ¿Por qué? Porque es una creación de quienes justamente son operadores en el sistema informático, ¿no es cierto? Desarrolladores de software, que originariamente ellos planean cómo lograr financiar estos trabajos. Entonces, de ahí, estos creadores apetitosos, como dice, de financiamiento, a través de los usuarios. Y acá otro punto también que quiero marcar, usuarios, porque nosotros vamos a empezar a jugar a varios tipos de leyes. Vamos a ver también que este tipo de plataforma requiere también del sujeto que va a financiar, que muchas veces tiene que ver con usuarios. Entonces también de alguna forma esto va a venir a afectar la ley de derecho del consumidor. Vamos a ver cuántas normas entran en juego. Bueno, entonces ya sabemos que son proyectos de informática donde desarrolladores de software inicialmente ofrecen por su trabajo en forma libre y después se van incorporando para distintos proyectos de determinada forma. Es decir, vos, Cecilia, tenés un proyecto que querés financiar, entonces yo, programador, te voy a dar una plataforma en la cual ciertos sujetos pueden hacer aportes para financiar tu proyecto. Esto ha servido en forma maravillosa. Desde el lado de la macroeconomía, podemos decir que es una forma donde podemos obtener inversiones del sector privado. Es decir, no es que nos van a financiar
los bancos, bueno, también pertenece al sector privado, pero ya tiene que ver con entidades financieras, sino que es el propio privado, el propio vecino, el propio amigo, el interesado. Partimos de esa originariamente, no vamos a ver el crowdfunding legal que tenemos acá en la Argentina, pero está pensado para eso. Para los plata que tenemos en el colchón y queremos ayudar a que, bueno, tenemos casos también, tenemos muchos casos de emprendedores y sistemas así que a través de esta fuente de financiamiento que vamos a ver tipos especiales han logrado, por ejemplo, en algunos casos lograr que se compre alguna silla, digamos, para gente con problemas para caminar, o determinada medicación, o las campañas que ha hecho este muchacho tan conocido, por ejemplo, para Independiente últimamente también. Es decir, tiene que ver con eso. Entre todos nos juntamos y vamos a financiar. Bueno, también se denomina micromecenazgo, ¿viste? Era más fácil el crowdfunding que el micromecenazgo. Bueno, ahora bien, el emprendedor sale a la búsqueda de ese capital cuando ya agotó las propias fuentes de acceso. Vamos a ver que siempre hablamos justamente que ya no tenemos más ahorros, no tenemos aportes de ese familiar, los padres, los tíos, los amigos, y ese que es el fondeo. ¿Por qué el fondeo? Porque es la búsqueda de fondos, ¿no? Ese fondo que necesito. Se caracteriza en una etapa incipiente porque es de alto riesgo. Entonces, nosotros cuando estudiamos mercado de capitales y vemos muchas veces, yo me acuerdo hace muchos años estudié justamente para ser operador de bolsa y todo, más allá de que los abogados nos cuesta también a veces asociar la parte de los números. No sé por qué, pero al abogado le gusta el librito, la ley. Bueno, es un mundo de números, vamos a ser sinceros. El otro día me decía un alumno, pero doctora, usted todo es plata, todo no, bueno, pero sin los números, sin saber cuántos nos sale, sin la economía, si nosotros tenemos juicios muy largos, ¿cómo calculamos esos honorarios a través del tiempo, no? Hay un montón de cosas, no es que, pero sí que todas las cosas tienen un valor. Entonces, ahí nosotros estudiamos que cuanto mayor es el riesgo, mayor es la ganancia. Por eso, en general, la gente prefiere invertir, por ejemplo, en el dólar. ¿Por qué? Porque se entiende que el dólar es lo más fijo, siempre va a tener un valor más allá de la inflación, pero en general siempre es 1 a 1. En cambio, si vamos a operar, por ejemplo, a una bolsa de valores y elegimos determinadas acciones, van a tener un alto riesgo, por ahí esas son las que más pagan, ¿no? También se ve eso, no voy a hablar de las carreras de caballos, pero si ustedes van a una carrera de caballos, que vamos a decir que no está bien, todo lo que queramos, vamos a ver que justamente paga mayor aquel que no tiene digamos, una tendencia a ganar siempre, sino que es nuevo el caballo, bueno, ese paga más. Así pasa con las acciones, así pasa con el mundo bursátil. Cuanto más riesgo, hay mucha mayor proporción a tener mayores beneficios. Pero ¿qué pasa? Dicen, cuando nosotros tenemos un proyecto que no sabemos qué va a pasar, imaginemos, ¿no? El que creó las bombitas o la luz, bueno, todos esos proyectos originariamente, ¿cómo conseguían que alguien invirtiera en esos proyectos? Porque realmente o bueno, justamente me causa gracia porque tenemos entre estos conocidos también un español cuyo tío lejano, ¿no es cierto?, había financiado a Colón para venir a América. Bueno, hay un montón de cosas, siempre pensamos en esas fuentes de financiamiento que hoy en Argentina lamentablemente están muy restringidas y desde hace muchos años también, ¿no? Entonces, ¿aparece el crowdfunding como una alternativa? Sí, a esa escasez de alternativas de fondo. Por eso es muy importante y por eso me gusta este tema. Ahora, ¿qué requisitos tenemos? Una plataforma. Y vamos a ver que la plataforma es eso que es lo que van a terminar haciendo esos creadores de software. Y esos, justamente va a ser esa plataforma el nexo entre el inversor y el emprendedor. Entonces es importante tener idea que hay una plataforma. ¿Es cualquier plataforma? En principio no.
hay un responsable de esa plataforma. ¿Quién es el responsable de esa plataforma? Bueno, eso va a tener que cumplir determinados requisitos que establece la Comisión Nacional de Valores en esa resolución que acabamos de ver, la 717. El emprendedor, ¿qué va a tener que tener? ¿Cómo caracterizamos un emprendedor? ¿Lo caracterizamos como que cualquier proyecto? No, el proyecto evidentemente va a tener como una tesis de investigación, ¿no es cierto? Va a tener que tener elementos suficientes y ser autosuficiente. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros nos vamos a las normas que establecen y que regulan este sistema, vamos a ver que en quién va a decidir en ese caso justamente tiene que ver con esa Comisión Nacional de Valores. Bueno, este proyecto que nosotros hablábamos tiene que justamente darse con esta característica, que ese proyecto sea financiado por los fondos del público inversor. Entonces, con esto damos el cierre a esa finalidad de crear o desarrollar un bien o servicio. Vemos que pueden ser las dos cosas. Cuando nosotros analizamos desde el nivel teórico, que es el crowdfunding, tenemos dos tipos de crowdfunding, el no financiero y el financiero. El no financiero es contributivo, de recompensa, mientras que el financiero nos habla del equity crowdfunding o emisión de equity. El crowddealing, el royalties o de participación, que son tres distintos. Nosotros vamos a ver que nuestra ley de emprendedores nos lleva justamente para el financiero. Por ejemplo, hoy me pedía un sacerdote, me decía, ay, si ustedes nos ayudan con 1.000 pesos, podremos comprar al santo, un altarcito. Bueno, ¿qué sería eso? Una contribución. Exactamente. Nosotros nos pide y nos manda directamente su cuenta de Mercado Pago y nos dice, sí, mandame esto y yo le compro esto que está acá. Bueno, o también podría ser, bueno, ustedes, Cecilia, si vos me mandás 2.000 pesos, yo te voy a dar una muñequita de recuerdo que dice Susana Monti, abogada, y todos nos vamos a juntar, bueno, qué sé yo, podría ser una remera de Argentina, ¿no? Una taza por ayudar, y esto va, no sé, a algo de bien público. Por eso, lo importante es ver que el crowdfunding no financiero se concreta mediante filantropía, donaciones, donde no se espera ningún beneficio a cambio, digamos, se hace por amor. Vamos a ver también si nosotros, la gran mayoría como abogados, si somos un poquito observadores, que los sitios web captan mucho lo que tiene que ver con esta cuestión, lo mismo que y no es nuevo tampoco, la televisión, todo, ese aspecto emocional, ¿no? Esa empatía que me genera de querer ayudar, o sea, sea como contribución empresarial, más bien tiene que ver con una cuestión de proyectos sociales. También se incluye dentro de la responsabilidad empresaria, ¿no? Esto de darle también a la sociedad alguna finalidad, algún bien. ¿Por qué? Porque esa donación o aporte que dijimos no va a volver en nada, va a ir para eso que, bueno, acá justamente de este chico que decíamos que juntaba donaciones para fines de este tipo, ONG, líderes sociales, hay muchos también, ¿cómo se llaman? Todos los que se dedican a hacer también populares en las redes. Bueno, acá tenemos estos usuarios. Entonces, el carácter específico de los proyectos y la posibilidad de que a través de esa plataforma los donantes reciban información detallada y puntual, bueno, dependerá de los beneficios del proyecto y de las oportunidades. Cuando ofrecen un producto o servicio como contraprestación a la aportación que los inversores realizan. Ahora bien, si nosotros hablamos del crowdfunding financiero, y acá es el que más complejo es,
hablamos que el inversor entra en un proyecto para obtener un beneficio económico. Ya acá tiene una finalidad, no voy a hacer el bien a un ONG o exactamente, sino que acá yo quiero también recibir un beneficio por ayudar a que, por ejemplo, en esta ONG que yo tengo para defender a trabajadores, vamos a ponerlo así, bueno, igual tendría algunas dificultades, ¿no? Porque después lo chequearíamos si es posible prestar algún servicio que tenga que ver con las profesiones liberales. Pero bueno, lo dejamos ahí en stand-by. La única manera de conseguir o salir de la inversión es vender una participación de ese proyecto. Entonces, yo tengo mi proyecto y voy a emitir acciones. Vos vas a participar. Y ahí empieza, por eso aparece en bolsa esas acciones. ¿Eh? Para el caso de que la ley prevé el financiamiento colectivo con tiene que estar supervisado por la Comisión Nacional de Valores. Entonces, ahí la Comisión Nacional de Valores lleva un registro de estas plataformas de crowdfunding. Y es ahí justamente donde los emprendedores pueden colocar sus acciones online al público inversor en general. Vamos a seguir. El crowddealing. El crowddealing acá ya se emite deuda, son préstamos en dinero financiado con capital privado. Ya es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque acá se va a devolver ese capital, no es ser parte de él, sino que justamente acá se devuelve eso que se invirtió acá, más las regalías, más los beneficios que pudieran tener. Bueno, toda entidad comprendida en este marco de la ley de emprendedores está impedida de desarrollar actividades sin obtener la autorización previa del Banco Central. Es decir, que sí o sí requieren la autorización, según la ley de emprendedores, de tener esta autorización. Entonces, acá sabemos también que en caso de no hacerlo, pueden ser pasibles de las sanciones del Código Penal, que define a la intermediación financiera sin la autorización correspondiente. Es decir, que ya entramos justamente en todo lo que es la operatoria financiera. Así que bueno, ahí estamos. Los royalties o participación, el fondeo se realiza a la espera de una parte de los beneficios, solamente con esa finalidad, sin tanta complicación en acciones o esas cosas. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de equity o base o funding, hablamos de la ley justamente de emprendedores de Argentina, que es la 27349 de apoyo al capital emprendedor. Y hablamos también de esa resolución general que hablábamos recién, la 717. Este sistema supone la solicitud de fondos por parte de los emprendedores mediante la publicación de su proyecto empresarial en la página web de plataforma y a cambio de soporte dinerario. Esos inversores reciben una participación en el capital del vehículo del emprendedor. Entonces, ¿qué establece? ¿Qué se concreta por ley? Va a requerir un tipo societario. Si bien el decreto habla solamente de sociedades anónimas, en algunos casos también se refiere a la participación, la ley, en un fideicomiso y a la sociedad simplificada a las SAS. ¿Qué pasa con estas plataformas de crowdfunding? Por lo general, son las que revisan también este proyecto, la idoneidad, la rentabilidad. Tiene que ser justamente alguien que se dedica a este tipo de actividades. Y se seleccionan aquellos proyectos que se adecúen a la legislación. Bueno, como decíamos recién, las formas societarias y un dato de interés también es que no obstante esto, quedan excluidas dentro de este sistema de financiamiento colectivo
por ejemplo, los proyectos destinados a la recaudación con fines benéficos, a las donaciones, ¿viste esto que decíamos al principio? La venta directa de bienes o servicios a través de la plataforma de financiamiento colectivo, los préstamos que no sean convertibles en acciones de una sociedad anónima. Cabe señalar que la ley de emprendedores también establecía beneficios tributarios, ¿no? Para quienes se acomoden a este tipo, digamos, de financiamiento. El crowdfunding será exclusivamente dirigido a proyectos de financiamiento colectivo presentados en la plataforma autorizada de la CNB y destinados al público inversor. Eso dice la ley, que están regidos a una pluralidad de personas para que se formen de manera colectiva, sin fin de lucro. Entonces, eso también tiene que ver en cierta forma con una finalidad de ayudar a este emprendedor. Tienen que ser realizados a nombre de un proyecto de financiamiento colectivo, estimar la financiación, eso también es importante, y sujetarse a la reglamentación. Así, la Resolución General 717 nos habla de estas plataformas de financiamiento, como decíamos recién, las sociedades anónimas, que son las autorizadas, en cumplimiento la comisión que será el control, y también tiene que estar de acuerdo al artículo 25, que deberán presentar un montón de documentación que se establece en la propia resolución. Tanto la denominación, ven que lleva la sigla PFC, que es Plataforma de Financiamiento Colectivo, así como cualquier tipo societario. Antes de la reforma de la ley de lavado, ya se establecía que mediante esta ley de financiamiento productivo se incluye como sujeto obligado a estas plataformas. Es decir, ¿es un sujeto obligado a informar el emprendedor? No, el obligado a informar es la plataforma. Entonces, ¿y a quién tiene que informar? Tiene que informar a la unidad de información financiera. Ahora, ¿qué tiene que informar? Veamos, en consecuencia, estas plataformas tienen principalmente las siguientes obligaciones. Establecer las políticas para evaluar el riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo, recabar de sus clientes, emprendedores, inversores, los documentos que pueden fehacientemente establecer su identidad, informar cualquier hecho u operación sospechosa de lavado, y abstenerse de revelar al cliente o a terceros las actuaciones que estén realizando en cumplimiento de la ley. Porque hay otra cuestión también, está el deber de informar. ¿Qué pasa ahora que se reformó la ley de lavado? Este deber de informar aparece en el artículo 20, inciso 8, donde expresamente dice: las plataformas de financiamiento colectivo y demás personas jurídicas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores para actuar en el marco del sistema de financiamiento colectivo a través del uso de portales web u otros medios análogos, con el objeto principal de poner en contacto de manera profesional a una pluralidad de personas humanas y o jurídicas que actúen como inversores, con personas humanas y o jurídicas que soliciten financiación en calidad de emprendedores de financiamiento colectivo, que es la definición que da la ley de emprendedor. Bueno, tienen el deber de informar. Por eso son las plataformas las obligadas. Otra cuestión importantísima tiene que ver con el secreto, ¿no? La ley de datos. ¿Qué pasa con esta información? Bueno, estas plataformas tienen que velar por la autenticidad y la preservación de confidencialidad. Deben cumplir con toda la normativa y solo pueden ser revelados del deber del secreto por resolución judicial cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad pública, a la defensa nacional o a la salud pública. Como decíamos también al principio, quedan sujetas a las obligaciones de la Ley de Defensa del Consumidor, el Código Civil y Comercial de la Nación, respecto de justamente estos proyectos de financiamiento. ¿Por qué? Porque sabemos que
esos proyectos y todo también tienen que contar con información fidedigna, con los requisitos de publicidad y la afectación al consumidor, si fuera en su salud, etc. A modo de ejemplo, vale citar también, por ejemplo, que desde el 2009 tuvo 34.000 proyectos, 17 de los cuales recaudaron más de $1.000.000. La más grande en los proyectos de recursos, según la revista Forbes. Ha recaudado 2.000 millones, ¿no es cierto?, de inversión, y más de 500 millones solo en 2014. Kickstarter.com. Bueno, y hay un montón, así que bueno, con esto finalizo la parte teórica, no sé si hay alguna preguntita, debe haber un montón, pero creo que es un lindo tema para ir investigando, metiéndonos, analizando y dándole forma, porque realmente estamos deseosos de inversiones para muchos de los proyectos hoy en día. Bueno, muchísimas gracias, Susana, por la ponencia. La verdad, muy novedoso el tema. Falta, creo que, mucha difusión y muchas capacitaciones al respecto sobre este tema, porque en mi caso particularmente yo no tenía idea y creo que a un montón de colegas les puede pasar lo mismo. Así que nuevamente, mil gracias por tu tiempo y por estar disponible hoy en esta presentación. Bueno, muchas gracias, Cecilia, un gran honor. Gracias a todos. Y sí, que se difunda, que sea para bien de todos. Así que bueno, un cariño grande te mando y te espero por Buenos Aires. Y seguramente pronto andaremos por allá. Ahí está, un beso grande, hasta Córdoba, cariño. Ahí está. Bueno, bien, Y ¿te gustó? Maravilloso tema, ¿viste qué bueno que está? sí, para que justo estaba